Milton, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted, Gracias, señor? un placer estar con ustedes. Sí, esta es una fotografía en Galápagos. Atrás está la isla Santa Fe y una nube que decora el panorama. Sí. Milton, tú estás radicado ahora en Galápagos. Bueno, yo tengo domicilio en San Cristóbal, pero estoy pasando estos días en la ciudad de Quito. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, hablemos de estos temas que realmente concitan la atención a nivel de la opinión pública y que han generado un debate nacional. Lo que se observa en estos últimos tiempos es que la constitución política, la constitución que rige la norma de convivencia social entre ciudadanos y la función pública y el Estado de Derecho, realmente ha sido sometido en estos últimos tiempos a una especie de cómo es de lo que dicen en el jargón popular, de un bombo en fiesta. Cada quien interpreta como le da la gana la Constitución. Y la misma Corte genera una resolución que ha creado más duda que certeza respecto a la licencia para hacer campaña por parte del presidente Daniel Noboa y por otro lado en el encargo de la vicepresidenta. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, explica que lo que hizo la Corte fue declarar inconstitucional el mecanismo usado por el presidente Noboa, es decir, dictar decretos para declarar circunstancia de fuerza mayor y apartándose de la presidencia para hacer campaña y encargar la presidencia a Yeliver. En todo caso, él admite que ha habido una inconstitucionalidad, pero esta resolución ha dejado más duda que certeza. Buenos días y bienvenido, Milton. ¿Cuál es su lectura a este tema? Gracias, Stalin. Un placer estar con ustedes. Saludos a su audiencia. Mire, la Corte Constitucional tiene un encargo importantísimo de velar porque se cumplan las disposiciones de la Carta Magna. Pero la Corte Constitucional en materia política tiene que actuar políticamente, porque el derecho constitucional es un derecho esencialmente político, Stalin y amigos. Quien quiera achacarle a la Corte una pureza técnica jurídica en temas políticos está cometiendo un error. Yo he escuchado... Cuando trata temas políticos, debe tener un pronunciamiento constitucional, no político. pero Porque yo dentro del puedo, marco de la yo Constitución. como usuario de la Corte Constitucional, ¿no? Voy y hago un recurso, ¿no? En el marco de juegos de intereses de la política y del poder. Pero cuando yo como Corte Constitución me pronuncio, debo pronunciarme estrictamente y en su pureza original a lo que establece el orden constituido. eh, desde la sociología que tú dominas, querido Stalin, los hechos sociales, la realidad social, es política. Es decir, el concepto de la palabra política quizá es lo que está generando alguna confusión para poder entender el comportamiento de la Corte Constitucional. Aquí no tengo el menor interés de defenderla, No, 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 digamos, desde no, una posición, no desde una posición específica, sino entender. El derecho constitucional es un derecho esencialmente político, porque, mira, la Corte ha desarrollado una intensa y riquísima jurisprudencia en materia de protección de derechos en general. Pero en estos temas de carácter estrictamente políticos, en donde está de por medio el poder ejecutivo, el poder legislativo, otros órganos del Estado, es evidente que no puede abstraerse de una pugna política. Y quiero decir algo, mire, entrando en materia estrictamente de la sentencia, el ministro Gasca dice, o sea, interpreta de manera adecuada, dice en realidad lo que la Corte Constitucional ordenó. La Corte Constitucional hace un análisis en el sentido de que fueron indebidos, contrarios a la Constitución en materia de interpretación a la ausencia temporal, cómo debe interpretarse la ausencia temporal. No es una fuerza mayor, la campaña electoral no es una fuerza mayor, eso es cierto, y el presidente utilizó ese recurso y fue algo indebido, dice la Corte.
hay un voto salvado de la doctora Teresa Núñez que quiero darle lectura porque es riquísimo para ilustrar lo que estamos hablando. Dice, en esa línea sobre el tema de las competencias, atribuciones del presidente de la República y las causales de cese de funciones a la vicepresidenta. Dice, el artículo 146 de la Constitución, el constituyente previó tanto las causas por las que un presidente puede ausentarse temporalmente como el mecanismo de reemplazo durante su ausencia, el cual, para evitar vacíos de poder e inestabilidad política, se activa de modo automático y de iure, es decir, de pleno derecho. Por Disculpa. ello, en caso de ausencia temporal en la presidencia de la República, este artículo dispone que de forma automática e inmediata lo reemplazará quien ejerza la vicepresidencia, función que se encuentra a su vez regulada a través de los artículos 149 y 150 de la Constitución. Y estos artículos dicen, quien ejerza la vicepresidencia cumplirá los mismos requisitos, tiene las mismas inhabilidades y prohibiciones establecidas para la presidenta o presidente, ¿no? Ujú. Y reemplazará al presidente de la República cuando éste no esté en funciones. Y cumplirá las funciones que esta o este le asigne. Y en el artículo 150 dice, en caso de ausencia temporal, quien ejerza la vicepresidencia corresponderá al reemplazo a la ministra o ministro de Estado que sea designado por la presidencia de la República. Serán causas de ausencia temporal, bueno, las que están allí. Eso es estrictamente de la vicepresidencia. Entonces, yo, tú, todos los ecuatorianos hemos sido testigos de que la presencia de la señora vicepresidenta Abad en la estructura política de la función ejecutiva está generando una elevada inestabilidad. La interpretación que hace el presidente de la República sobre el tema de la temporalidad, de la fuerza mayor para aplicar la temporalidad del reemplazo, es equivocada, No pero estamos. es innegable que la presencia, la sola presencia de la vicepresidencia automáticamente en la presidencia generaría una inestabilidad política que la Corte Constitucional no puede permitir que no podemos permitirnos. Hay errores políticos, haberle nombrado a la señora Abad como vicepresidente, es cierto, es imputable al presidente. El país necesita saber por qué en realidad existe ese conflicto entre presidente y vicepresidenta. Eso es verdad, Stalin y amigos, y necesitamos que nos digan la verdad. Pero Pero de allí, eso no es, pero según eso no es competencia de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ha dicho que esos temas tienen que ventilarse en la justicia ordinaria a través de los claro, jueces, ante el contencioso ante el administrativo contencioso administrativo o la y las justicia. acciones de protección. La Pero acción. eh, dentro del marco de la Constitución, es decir, A ver, ¿qué le preocupa a la ciudadanía? Que cuando el presidente, cuando esta resolución de la Corte dice, mira, esto no es mi competencia, tiene que ventilarse a través de los contenciosos electoral, tiene que ventilarse a través de la justicia ordinaria, los recursos. Nosotros sabemos cómo y de qué manera actúan los jueces, ¿no? Cuando se plantean este tipo de recursos, que deja asombrado a la ciudadanía cuando sale un pronunciamiento, porque hay injerencia del poder, de la política, y también hay intromisión de otros juegos de intereses. este, es complejo el tema desde lo social. O sea, jurídicamente tenemos las normas, eso es cierto. A ver, yo como constitucionalista, Stalin, al analizar un fenómeno político como este, no puedo incurrir en la, digamos, hacerme el químicamente puro, en decir esto no está contaminado por la política. Es un tema esencialmente político. Y cuando un juzgador en materia constitucional tiene un problema así, tiene que analizar lo que genere más armonía y paz social. Es cierto lo que menciona sobre la ciudadanía, lo que quiere la ciudadanía. Hay que eh, esperar que las reglas se cumplan. O Pero la paz social en estos casos se logra con la sí, garantía de que haya una administración de justicia adecuada, ¿no?
alejada de todo juego de interés, pero lamentablemente aquí en el país tenemos una justicia que lo que genera es injusticias. Eh, Eso es absolutamente cierto, pero refiriéndonos específicamente a esa disposición de la sentencia de la Corte Constitucional ¿Cómo en el no? caso donde dice váyase a lo contencioso administrativo, lo que está atrás de eso, desde mi lectura, no necesariamente debe ser compartida, eh, faltaba más, pero eh, evita que la señora Abad maneje el país. Entonces, ¿qué, qué es lo que la Corte Constitucional tiene en su sentencia? En la mente de los jueces, en el razonamiento abstracto, jurídico, usted tiene la posibilidad de generar un caos inmenso si termina diciendo la señora Abad tiene que manejar los destinos del país durante un tiempo mientras el presidente está. Ya, pero eso no es competencia de la Corte Constitucional, así lo hay. Digo que está atrás, no lo dice, claro, evidentemente no lo dice, pero estamos aquí tratando de desmenuzar, Sea digamos, que, Milton, ¿tú consideras lo que que está atrás. ha sido prudente la Corte Constitucional para no generar ese caos y evidenciar que el juego de intereses de la política está primero que la acción de la justicia en el orden constitucional? No, Pero no no, a pondría ver, esas quieres dos. decirlo como es así, pues. A ver, y tú estás ponderando. La ponderación es un método de interpretación constitucional en donde analizas dos derechos que están en colisión, o dos hechos, dos derechos que están en colisión. Eh, tú me estás planteando dos hechos, por un lado, que son extremos, que son extremos, Stalin. Yo no estoy tratando de defender el atropello a la institucionalidad, No, no, y lo porque que es yo una hago es tratar de institucionalidad que de viene que los atropellada. ciudadanos, a ver, y lo que yo hago como periodista, como entrevistador, es generar una explicación y una comprensión para la ciudadanía respecto a este tema, porque la ciudadanía como no tiene una interpretación lógica, jurídica, constitucional del tema, lo que ve es lo que dicen las partes en el juego de intereses que se manejan. El gobierno dice que no ha afectado nada. La vicepresidencia me ha dado la razón. Los opinólogos en el orden constitucional dicen que esa es una resolución laxa, que no ha tenido ningún pronunciamiento, que ha dejado flotando en el aire las mismas contradicciones, no, que tienen que después decidirse por un pronunciamiento constitucional. ¿En qué Eh, quedamos? Sí, es cierto. Y la Corte Constitucional con esta sentencia queda en muy mal predicamento. Queda expuesta, ¿no? Sí, queda expuesta. Pero lo que trato de decir es que la Corte Constitucional, el derecho constitucional, es un derecho con elevados elementos de carácter político. Esta es la sociedad que tenemos. Es que la Corte Constitucional no es una corte celestial que viene a juzgar lo que hacen ángeles. Estamos ante hechos políticos específicos. El costo Oiga, de pero no esta es sentencia, celestial, pero es omnipotente, porque encima de la Corte Constitucional no hay pues una estructura de así, regulación, de control ni de nada. así es, así es. Y claro, y la Corte termina en todos sus fallos rindiendo cuentas a la ciudadanía respecto de su objetividad y conocimientos. A ver, el decreto 494, Sí. en donde se declara, se pone a la señora Helliber como vicepresidenta, ento- eh, dice la Corte Constitucional que es un acto administrativo que genera efectos individuales. Y en ese sentido, ahí es donde introduce la Corte. Se va a la justicia ordinaria, argumentando que como es un problema, es un derecho que le afecta específicamente a Abad, a la señora vicepresidenta Abad, entonces ese tema vaya y discútelo a través de un proceso que es llamado una demanda subjetiva dentro de lo contencioso administrativo. Ujú. Subjetivo porque en realidad hay un derecho que siente alguien en particular que está afectado. En este caso, específicamente a quién le afecta. Eso es lo que dice la Corte. Le afecta a una persona.
tiene efectos Claro. individuales, por lo tanto, o para la señora vicepresidenta Abad. Por eso vaya a discutir allá, señora vicepresidenta, allá. Con eso trata de enmarcar el proceso ya no en la Corte Constitucional. Cuestionable, desde luego que sí, pero de la mano está este hecho. ¿Qué es lo que está atrás? Los ecuatorianos, a la ciudadanía, les preguntamos, Ujú. ¿estarían dispuestos a ser gobernados por la señora Abad, vicepresidenta? Es lo que está atrás. No lo dice la sentencia, pero yo Correcto. lo estoy A ver, interpretando. pero yo le hago un interrogante, esto haciendo el abogado del diablo. ¿Usted cree que el presidente con su equipo de abogados no se dieron cuenta que la formulación del pedido ante la Corte Constitucional adolecía de inconstitucionalidades, como lo ha dicho la Corte en el pronunciamiento de la Corte Constitucional? ¿O fue deliberado, fue un tubo de ensayo para ver qué salía y tomarse un tiempo más para evitar que la señora vicepresidente pueda sucederlo en el cargo por licencia? Eh, ¿Qué es lo que pensaron? Tenían hechos Es una ahí. cosa Vamos a elemental. resolver, ¿no? Oiga, usted es constitucionalista y usted como abogado se siente y dice, no, pues espérate un ratito, esta no es Claro, la forma, no, este no es el evidentemente. procedimiento, ¿no? Sí, 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 sí. Que este no es el procedimiento, es tremendamente controvertido. El presidente de la República tuvo desde el primer día de conflicto con la vicepresidenta y al mismo tiempo, el primer día en que decidió correr por la reelección, un problema con ella, ¿no? Y Ujú. era un problema que estaba irresoluto. La Corte Constitucional está diciendo que no había, este no es el mecanismo, la forma del decreto ejecutivo 500, del 494, del decreto ejecutivo 505, donde le saca a la vicepresidenta Abad, le pone a la señora Yeriber en la vicepresidencia, le manda a Turquía. De todas maneras, implica un problema constitucional que está allí, pero al mismo tiempo los momentos políticos van calzándole al presidente de la República. O Ujú. sea, lo han hecho de manera maquiavélica, absolutamente maquiavélica. Nótese, mi querido Stalin, que yo no estoy pretendiendo justificar al presidente de la República, ni estoy tratando de justificar a la Corte Constitucional. Estoy diciendo desde una lógica, desde el derecho constitucional, que aquí había un problema muy grave de inestabilidad política que se vecinaba. Como lo menciona con gran sabiduría la única jueza que habla de este tema, la estabilidad política, ¿no? Allí yo rescato este término porque tenemos que solucionar, este es el mal menor. Esta sentencia yo la interpreto como un mal menor frente al problema jurídico a resolver y que A ver, estaba. está bien, Milton, pero si esto usted lo interpreta no como el mal menor para evitar un anarquismo y una inestabilidad política en el país, eh, ¿cómo se explica el hecho de que el presidente Daniel Noboa ha venido actuando a través de decreto ejecutivo, ¿no? Un poco dejando, mirando hacia otro lado respecto a lo que el orden constitucional establece? Los artículos son muy claros respecto a la sucesión, respecto a las licencias para actuar de candidato. Sí, 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 sí. Pero si están claros por qué tiene que ir a la Corte Constitucional y con un sistema no, que ellos saben que no era el adecuado ese proceso, para que luego tener una respuesta de la Corte Constitucional, que como usted dice, en principio es lo que tiene que hacer y debería, cómo debería pronunciarse la Corte Constitucional. Está clarísimo. Ahora, dice el ministro Lagasca, no necesitamos dictar decreto ejecutivo si se verifican circunstancias mayor como esta, como en este momento, y puede estar. Lo que va a pasar es que opera la sustitución sin necesidad de un decreto ejecutivo. Pero es que esto es poco comprensible. ¿Por qué entonces se va a la Corte Constitucional? Para que pueda ahora decir que no necesita ni siquiera decreto. O sea, es poco comprensible todo esto, esta Bueno, situación. las demandas de inconstitucionalidad de los decretos, sobre todo el que genera la sentencia, lo hizo una persona particular. No sé si es que depende o no del presidente, Claro, ¿cómo lo está, planteó eso? está cercano, si fue en una estrategia con la presidencia de la República, no lo sé. Lo que sí es cierto es que
utilizar el argumento de la campaña como argumento de fuerza mayor esfuerzo para mayor, la claro. temporalidad, la Corte ha dicho que no y en realidad no es una fuerza mayor. Eso es absurdo. Hacer campaña y ser presidente de la República al mismo tiempo es una mañosería que viene desde el correísmo hacia acá. Y eso eh, impide igualdad de condiciones con las otras personas que están Ya. corriendo para la Por presidencia. eso le digo, ¿No? ¿cómo le explica a usted a la ciudadanía que el primer ciudadano, mandatario, ¿no? tenga que manejar estas triquiñuelas para pretender engañar o tomar tiempo, ganar espacio, ¿no? Cuando el orden constitucional y los decretos para estos dos casos están claramente definidos? ¿Qué Eh, tipo de sanciones debe haber? ¿Qué implicación va a tener esta? Este ah, pronunciamiento de la Corte a futuro, ¿qué implicación va a tener? Importantísima la pregunta, se la agradezco, Stalin. A ver, eh, no permitir que los demás candidatos a la presidencia de la República corran en igualdad de condiciones es algo inaceptable y que debilita aún más nuestra democracia. Em, la institucionalidad viene atropellada desde hace muchos años atrás en el país. El presidente con lo que está haciendo la debilita aún más. Em, las elecciones ya son este fin de semana. Vamos a ver el resultado. Em, allí estará, digamos, la batea donde se va a decantar políticamente estos hechos, mi querido Stalin. Va a depender del resultado. Va a depender del resultado. Y allí Si veremos gana, si gana como cómo se presidente, decanta, ¿no? oiga, claro, tiene razón, pero si gana las elecciones, va a ser objeto y motivo de que las fuerzas políticas lleguen a la Asamblea Nacional. Por estos motivos pueden llamarlo a juicio político. Claro, pero lo que usted acaba de mencionar implica también saber las mayorías que se van a dar en la Asamblea. Yo le escuchaba a un analista No ayer va a haber hablar. mayoría, hay minorías, ¿no? Hay minorías porque Vamos, la va a tener Revolución Ciudadana y la va a tener Daniel Noboa. Van a tener ellos entre 63 o 67 las calculando el mayorías, las resultado. mayorías. Sí, Y este va a ser un juego político que se va a decantar también luego cuando veamos cómo está conformada la Asamblea Nacional, ¿no? Y mire, aquí hay elementos políticos que también van a venir, o sea, la estela de elementos políticos claro. eh, que estos hechos dejan es el siguiente. Usted ha visto a la Revolución Ciudadana también alineada con el discurso de la señora vicepresidenta Abad, ¿no? ¿Cómo no? Entonces, en un futuro, cuando se empiece a discutir estos decretos ejecutivos, como motivo para un juicio político, un eventual juicio político al presidente, si es que gana las elecciones, Daniel Noboa, em, van a hacer eh, estas, y hay que ver en qué causal de juicio político se van a poner, en incumplimiento de funciones, en haber violentado la ley. ¿Qué es lo que cometió el presidente Noboa como irregular para ser Y sancionado? estaría de Pues, por medio el pronunciamiento de lo contencioso electoral como infracción electoral, si se juzga. Exactamente. Entonces, usted, ¿cómo va a quedar en el futuro? Porque hay que nombrar a los nuevos jueces del contencioso electoral también, ¿no es cierto, Stalin? Claro, así es. Se da cuenta, todo está contaminado por estos hechos políticos. La sentencia de la Corte Constitucional tampoco determina una sanción en particular. Eso le iba a preguntar, porque No, no no hay determina. ningún tipo de sanción. No hay ninguna de sanción, ¿no? Dice que son eventos, circunstancias imprevisibles e irresistibles los que marcan una fuerza mayor. Y eso el presidente de la República no ha observado. La campaña electoral no es una fuerza mayor, pero la Corte Constitucional tampoco está en atribución de pronunciarse sobre lo que es fuerza mayor o no es fuerza mayor para el presidente de la República. Y digamos, hablando en una manera más informal, me parece que sí era una causa de fuerza mayor, no la campaña, sino la presencia de la señora vicepresidenta Abad en la presidencia de la República. La presencia de ella allí en la presidencia, en realidad, es algo que habría generado una gran inestabilidad política y en ese sentido, entendería yo una fuerza mayor.
desde mi perspectiva. Pero en todo caso, esto se va a decantar, digamos, Con los políticamente resultados electorales. con los resultados electorales, ¿no? Em, y, y, y la ciudadanía es la que terminará también sancionando esto. Estamos a puerta de las elecciones No, y porque usted habrá verá, una condena electoral, sí que sanciona, ¿no? exactamente, ahora estamos viendo, la gente, ¿cuánto pesa esto en el voto del ciudadano? Ujú, Lo que estamos conversando, usted con su buen criterio y siendo este canal ante la ciudadanía y lo que piensa la ciudadanía, ujú. eh, esta es una reflexión muy de este espacio. ¿Cree que esto, Tiene esta incidencia en la sentencia, decisión del va a voto tener popular. incidencia en el voto de los ciudadanos? Lo veremos el domingo. Lo Ujú. veremos el domingo, mi querido Stalin. Muy bien, en todo caso, lo que preocupa es que el orden constituido aquí en nuestro país cada vez es objeto de desacato y hay una sociedad interpretativa del orden constitucional. Todo el mundo interpreta como le da la gana, ¿no? Dependiendo del juego de intereses, interpreta las resoluciones, interpreta la constitución como le da la gana. Y por último, quieren convertir o han convertido a la Corte Constitucional en una comisaría. Ahí se demandan o se consultan o se envían recursos que no tienen que ser enviados ni siquiera a la Corte Constitucional, que tiene que resolverlo la justicia ordinaria, ¿no? Y sin embargo, llegan ahí a la Corte Constitucional. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado porque el debilitamiento institucional es muy peligroso cuando se quiere mantener o se debe mantener un Estado de Derecho y los valores del carácter democrático de ese Estado de Derecho. Y en esa circunstancia estamos, mi querido Mir. Es un muy mal ejemplo el que está generando el presidente de la República con este comportamiento, es cierto, ¿no? Eh, los decretos 500 y 505 no son compatibles con la Constitución de la República, dice la sentencia, Dice, sí, eh, porque no es lo que dice la Constitución de la República respecto del reemplazo. La Corte Constitucional también señaló que eso de la fuerza mayor debe basarse en hechos reales que imposibiliten el ejercicio del cargo y no puede ser declarada simplemente mediante un decreto ejecutivo. Es decir, correcto. eh, Sí, sí, está eh, clarísimo. La o- resolución es clara en ese sentido. en ese aspecto. De tal manera que ahora, la Corte Constitucional me parece que ha hecho un trabajo buscando el mal menor, y Ujú. está ante estos hechos. La Corte actúa de manera política, eso es innegable, como de manera política actúan otras instituciones, Fiscalía también actúa de una manera política, por ejemplo, mi estimado Sí, Stalin, ¿no? No sé si usted coincida conmigo, o sí. sea, vemos actores políticos porque la realidad es esta. Bueno, pero Usted eso tiene una clase política eso es caníbal, correcto. Una ¿no? clase política activa que le ha metido la mano a la justicia y que ha judicializado la política también. Entonces, bueno, en qué estado de derecho dice que vivimos? Perdóname. Tenemos ¿Quién tampoco administra justicia? La democrática. política, los Eh, intereses del poder. Bueno, mire, para eso no se creó un sistema de justicia ni un Estado de derecho. Se crea para garantizar en el contrato social deberes, derechos y obligaciones, en la relación y en la convivencia social de la gente dentro de una sociedad.